Pues luego cuando nosotros lleguemos a comenzar a trabajar con el interés compuesto y estemos trabajando, por ejemplo, en el cálculo de tiempo y algunas situaciones, pues vamos a ver ahí la aplicación de esos logaritmos en el cálculo mercantil, ¿verdad? Entonces, en esta semana, pues vamos ya como a comenzar, ya vamos avanzando ya en este proceso, ya introduciéndonos más a la parte que es la matemática financiera y el cálculo mercantil. Entonces, vamos a comenzar a trabajar acerca de las progresiones o sucesiones. Las progresiones o sucesiones. Bueno, y cuando hablamos de una progresión o una sucesión, lo que nos referimos es que es una serie en la cual cada término se obtiene sumando o multiplicando una constante llamada razón o diferencia. Y se dividen en progresiones aritméticas y geométricas. Bueno, entonces esa es ahí la parte de definición, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a determinar, entonces vamos a iniciar con las progresiones aritméticas. Progresiones o sucesiones aritméticas. Que la vamos a llamar así sí, abreviada PA. Bueno, eso quiere decir progresión aritmética. Bueno, entonces en este caso, esta es la serie en donde el término que va siguiente se obtiene mediante una suma. Aquí vamos a decir que la característica es esta. Los términos se obtienen sumando la diferencia. ¿Sí? Se puede llamar razón o diferencia. Sumando la razón o diferencia. Entonces, bueno, voy a escribir acá una serie de números. 10, 13, 16, 19, 22, 25 y sucesivamente. Bueno, esta es una progresión aritmética. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar ahí diferentes partes, ¿verdad? Primero, pues vemos que tiene un inicio, ¿verdad? Entonces, al primer término que nosotros le conocemos cuando nos dan una progresión, la vamos a conocer como A1. Bueno, ¿y qué significa A1? Eso significa primer término. ¿Sí? Primer término. A1 significa primer término. Bueno, y después pues va a ir el 13 sería A2, A3, A4, A5, A6, infinitamente. Y hasta que lleguemos a una posición, ¿verdad? En donde vamos a decir a n, que este se le llama el enésimo
término. Es decir, que este es un término que está ubicado en cualquier posición. Por ejemplo, aquí si vemos tenemos 6 términos, pero el enésimo término podría ser el término 16, podría ser el número 25, que se ubica en esa posición, ¿verdad? Pero como no se sabe exactamente en qué posición, por eso se le llama enésimo término, por eso enésimo. Bueno, ahí hay 2 partes y la última es la razón o la diferencia, que es la que da origen a la progresión aritmética. Entonces, yo les pido que por favor observen esos números. 10, 13, 16, 19, 22 y 25. Y me digan, o sea, ¿cómo es que se obtiene el siguiente término? ¿Sí? O sea, ¿cómo es que llegamos de 10 a 13? ¿Cómo es que de 13 se llegó a 16? ¿Sí? Sumándole 3. Sumándole 3. Entonces, exactamente, allí es en donde está la razón o diferencia, que acá para nosotros va a estar simbolizada con la letra D. Y esta razón es constante. Si ustedes observan, en cada uno es la misma razón. Ustedes pues ya me dijeron aquí que esa razón es 3. Y esa razón o diferencia puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Sí? Entonces, esas son las partes. Bueno, ¿estamos claros ahí o hay alguna duda respecto a esto que hemos estado platicando en este momento? Aquí pues no hemos hecho operaciones, solamente estamos dando las características que tiene, ¿verdad? Entonces ahí están estas 3 partes, el primer término, el enésimo término y la diferencia. Y por último, aquí pues observamos que es n, ¿sí? N es el número de términos. Número de términos. Ahí está. El número de términos. Entonces, solamente me confirman, por favor, que ya hayan copiado. Ya, profe. Entonces vamos a comenzar a hacer cálculos, ¿verdad? Y con estas progresiones aritméticas. Entonces para esto pues voy a avanzar de diapositiva, por eso necesito saber si ya todos copiaron, ¿verdad? Por favor, ahí, su micrófono, Kimberly. Bueno, entonces vamos a calcular el primer término. Cálculo del primer término. Y para esto nosotros vamos a estar utilizando fórmulas. Entonces estas fórmulas ustedes vayan copiándolas de preferencia. Si ya cuando tengamos ya varias, pues las trasladan a una su hojita en donde las tengan a mano porque las van a estar utilizando para resolver los problemas que vamos a estar trabajando. Entonces, el primer término que ya dijimos que es A1, ¿sí? Se calcula de la siguiente manera. Es el enésimo término menos n, que es el número de términos, menos 1 por la diferencia. Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar nosotros. Recuerden, ya en la diapositiva anterior les coloqué qué significa cada uno de esos símbolos, ¿verdad? A1 es primer término, AN es enésimo término, N es el número de términos y D es la razón o diferencia.
Entonces, vamos ahí con el primer ejemplo. Entonces, dice, calcular el primer término de una sucesión aritmética sabiendo que el sexto término es 25 y la razón 3. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder resolver? Bueno, vamos a comenzar por identificar los datos que nos dan en el problema. Entonces, dice calcular el primer término de una sucesión aritmética sabiendo que el sexto término es 25. Bueno, aquí nos están dando un término que no es el primer término, entonces esto es AN. Yo pues acá lo voy a escribir así porque, bueno, no me permite escribirlo como subíndice la letra N, pero la letra N va pequeña. Tal vez la coloco aquí a la par. Mejor la voy a escribir así. Entonces, ese enésimo término es el número que me están diciendo ahí que es 25. Ahora, dice que es el sexto término. O sea, el sexto término es 25. Sexto. ¿Con qué número relacionan la palabra sexto? 6. 6. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el número 25 está ubicado en la posición número 6. Por lo tanto, entonces como aquí es AN 25, entonces N es 6, porque 25 está en la posición número 6. Ahora dice que la razón es 3. La razón se escribe con la letra D. 3. Entonces ahí tenemos. Como lo que nos piden es el primer término, pues vamos a utilizar esta fórmula que les coloqué yo acá. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. Y entonces, la copiamos y vamos a comenzar a sustituir los datos. Entonces, AN. ¿Cuánto vale AN? 25. 25. Menos, ahí copiamos el signo, abrimos paréntesis y decimos, miren, N. ¿Cuánto vale N? 6. 6. Copio, miren, menos 1. Este menos 1 ya está en la fórmula, entonces siempre va a ser menos 1 ahí. Ahora aquí por D. ¿Y cuánto vale D? 3. 3. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a resolver acá. Digo, A1 es igual. Ese 25 lo copio. Y voy a resolver lo que está entre paréntesis, que dice 6 menos 1. ¿Cuánto es 6 menos 1? 5. Muy bien. 5 y ahí por 3. Ahora, ¿se recuerdan que en el primer bloque trabajamos la jerarquía de operaciones? Aquí tenemos una resta y tenemos una multiplicación. Entonces, por jerarquía, primero vamos a hacer la multiplicación. Entonces, el 25 lo copio. Desde aquí, 5 por 3 es 15. Y aquí pues nos va a quedar negativo, ¿verdad? Negativo, menos 15. Y por último, pues hacemos ahí esta resta. 25 menos 15. ¿Cuánto es 25 menos 15? 10. 10. Entonces, esto quiere decir de que el primer término aquí es 10. Bueno, ahora, que si bien, que si nos dicen construya la sucesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya obtuvimos el número inicial, el primer término, que es 10, entonces escribimos el 10, separados con comas y vamos a escribir los siguientes términos, con una cantidad prudente, ¿verdad? De términos.
Entonces, como la razón es 3, lo que vamos a hacer es de que le vamos a ir sumando 3. Entonces, 10 más 3, 13, 13. 13 más 3, 16, 16. Más 3, 19, más 3, 22, 22. Y más 3, 25. 25. Bueno, ahí continúa. Le coloco los puntos suspensivos porque esta sucesión continúa. ¿Sí? No termina ahí. Pero ahí ya está, ¿verdad? Entonces solamente a forma de que recuerden, aquí lo que hice fue sumar la diferencia que es igual a 3 para cada uno, ¿verdad? Profe, siempre va a ser sumando 3. No, porque eso depende de cuál sea la razón. La razón puede ser 5, puede ser 7, puede ser menos 2, ¿sí? De los Puede datos. variar. ¿Estamos claros en la solución de este ejemplo? Sí, profe. Está bien. Ok. Bueno. Entonces, allí. Yo espero que ya lo hayan copiado. Voy a avanzar para poder hacer otro ejemplo. Bueno, entonces, no sé, ¿estamos claros en cómo calcular el primer término? Ah, sí. Sí, profe. Espero que sí. Entonces vamos a avanzar porque si no, no vamos a concluir. Entonces vamos a ver el cálculo de la razón o diferencia. Bueno, entonces aquí va la otra fórmula que vamos a utilizar. El símbolo de la razón o diferencia es la letra D. Y aquí es el enésimo término menos el primer término dividido el número de términos menos 1. ¿Sí? Esa es la ecuación que vamos a utilizar, la fórmula. Bueno, entonces veamos el ejemplo. Entonces, el ejemplo dice así. Hallar la razón de una sucesión sabiendo que el primer término es 4 y el séptimo término es menos 14. Bueno, entonces, vean. Los datos. Esto es lo que necesitamos. Los datos. Bueno, entonces dice, hallar la razón de una sucesión sabiendo que el primer término, A1, es 4. Y el séptimo término, o sea, el enésimo término, AN, es menos 14. Ahora, ¿cuál es el valor de N? Pues nos dice que el séptimo término es menos 14. Séptimo. ¿Con qué número relacionamos séptimo? 7. 7. Entonces, N es 7. Esos son nuestros datos. Entonces, pues como nos piden calcular la razón, vamos a utilizar esta fórmula para poder hacer.
Entonces la copiamos, ¿verdad? Ustedes, pues, ahí ya teniendo a mano sus fórmulas, entonces dependiendo de lo que les digan que calculen, entonces así van a elegir su fórmula y de ahí sustituimos datos. Entonces la razón es igual. Miren, enésimo término, AN, ¿cuál es el valor? Menos 14. Menos 14, muy bien. Ahora, tenemos aquí un signo menos, copiamos ese signo menos, y ahora dice A1. ¿Cuál es el valor de A1? 4. 4. ¿Cuánto vale N? 7. 7. Menos, y copio ahí 1, igual. Entonces aquí pues vamos a seguir aplicando reglas de signos iguales y signos diferentes, ¿verdad? Eso va de cajón aquí. Entonces miren, el 14 y el 4 tienen signos iguales, entonces es una suma. 14 más 4 es 18. Y se copia el signo del mayor, entonces es menos 18. Bueno, dividido. 7 menos 1. Aquí tenemos 6. Y ahora pues vamos a hacer esa división. 18 dividido 6 es 3. Pero es, miren, como los signos son diferentes, es negativo. Menos 3. Entonces, la respuesta aquí es menos 3. Entonces, observen de que aquí el valor es 3, pero es 3 negativo. Aquí la razón es negativa. Bueno, entonces ahí para que aprendamos a construir, ¿verdad? Construya la sucesión. Profe, No, ¿por qué le dio 18? ¿cómo? ¿Por qué le dio 18? Porque aquí el 14 y el 4 tienen signos iguales. Y la regla de los signos nos dice que signos iguales es una suma. Entonces 14 más 4 es 18. Ah, ya entendí. Muy bien. Entonces aquí nos dice construye la sucesión. Bueno, el primer término nos dice que es 4. Pero ojo, ¿verdad? Ahora, la razón, o sea, nosotros vamos a sumar la razón, pero lo que sucede acá es que esa razón es negativa. Entonces aquí en lugar de sumar vamos a restar porque es menos 3, ¿verdad? Entonces 4 menos 3, 1. 1. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 menos 3, menos 5. Menos 5 menos 3, menos 8. Menos 8 menos 3, menos 11. Menos 11 menos 3, Menos 14. ¿sí? Recuerden que en los números negativos ahí pues vamos aplicando, yo lo voy haciendo así rápido, pero ya estoy acostumbrado a esas operaciones, ¿verdad? Entonces pues pueden ir aplicando ahí sus reglas. Bueno, entonces así está ahí construida. Y al final del último término que escribamos, pues siempre le vamos a colocar puntos suspensivos, porque esto significa que la sucesión puede continuar ahí. Bueno. ¿Alguna duda? Claro que Profe, lo último no lo entendí muy bien. Lo último de construir la sucesión. Ajá. Bueno, entonces aquí miren, a 4 menos 1, bueno, aquí, 4 menos 3 nos da 1. Ahora, 1 menos 3, tal vez lo escribo aquí arriba, tengo 1 menos 3. El 1 es positivo, el 3 es negativo, de signos diferentes, ¿verdad? Se restan. Entonces, 3 menos 1 es 2. Y se copia el signo del mayor, entonces me queda menos 2. Por eso aquí me quedó menos 2. Ahora es menos 2 menos la razón, 3. Ahora aquí tenemos signos iguales. Signos iguales es una suma. 2 más 3 es 5. Nos queda siempre negativo, menos 5. ¿Sí? Desde aquí en adelante, como ya todo el primer valor es negativo, le voy restando 3. ¿Verdad? Los signos van a ir quedando iguales, entonces 5 más 3 es 8, pero negativo. 8 más 3 es 11, pero negativo.
11 más 3 es 14, pero siempre negativo. Eso es porque los signos del término y de la razón son iguales, ¿verdad? Entonces se convierte en una suma, pero el resultado sigue quedando negativo. Ah, ya medio lo entendí. Si no, pues aquí, para construirla, ustedes se pueden ayudar de su calculadora, ¿verdad? Colocan ahí el primer número y ya dicen menos la razón y ahí ya les va dando, ¿verdad? Ya solamente le van agregando el signo igual y ahí les va dando los valores para no complicarse, ¿verdad? Pues así finalizamos. Tengan un excelente día. Hasta luego, profe. Bueno, adiós.